Lo que haré es de cómo medir la contribución de cada categoría sobre cada una de las dimensiones. La idea de la contribución es en cuánto es que cada una de las categorías en cuánto está aportando para explicar el comportamiento o la varianza explicada por cada una de las dimensiones. Para eso, la variable con la que estamos trabajando es la variable contrib, que es parte del objeto tipo lista que creamos anteriormente, y de ese objeto se llama variables y tenía tres elementos. El tercero es que es este contrib y son las contribuciones. Para mandar a llamar y revisar a manera de tabla la contribución de cada una de nuestras variables, de cada una de las categorías, lo que se hace es se llama el objeto, se utiliza un símbolo de moneda para especificar que nos interesa la columna de la contribución. Si mandan a llamar, si copian esto y lo pegan en RStudio, lo que harán es que estarán mandando a llamar una tabla extensa con todas las categorías. Eh, y en esto lo que se muestra es en la primera columna están todas las categorías para todas nuestras variables, la categoría 1 de la variable satisfacción de vida, su categoría 2, 3, 4, así. Y también está el aporte que tiene sobre cada una de las dimensiones. Por ejemplo, cuánto es que la categoría de satisfacción de vida aporta en términos explicativos a la dimensión 1 y cuánto aporta a la dimensión 2 y a la dimensión 3 y a la dimensión 4. Y la manera en que esto y entonces así se sigue con cada una de las categorías. Y la manera en que esto se lee es que estos son porcentajes. Lo que están explicando aquí son los porcentajes de cada una de las categorías en términos de cuánto aporta a la explicación de cada una de las dimensiones. Por ejemplo, si se dan cuenta son valores medianamente pequeños. Este, por ejemplo, lo que se puede leer es para el caso de la categoría 2 de satisfacción de vida en la dimensión 1 aporta el 1.26% de explicación de la variabilidad o la varianza en la dimensión 2. Ahora, por ejemplo, para que no haya tantas decimales, una manera de hacerlo es reducir las decimales y correrlo, control enter, y entonces se arrojan los valores en decimales, es más sencillo de entender. Entonces, por ejemplo, la categoría 1 es satisfacción de vida, aporta la explicación o la contribución de 1.26% del comportamiento de la dimensión 1. Y así se puede identificar cuál es la que aporta más. Por ejemplo, confianza en el gobierno en su categoría 1 aporta 11.43, mientras que confianza en el gobierno 4, aprobación del gobierno 1, aprobación del gobierno 2, aportan el 10%. Y así se puede ir identificando cuáles son las variables que ayudan a entender o le dan sentido a la construcción de cada una de las dimensiones. Ahora, eso se puede ver, analizar también de manera visual. Podemos construir una gráfica de barras con el comando fbis-contrib. Estamos analizando las contribuciones y la manera en que se construye es de la siguiente forma: se abre paréntesis, se manda a llamar al objeto tipo lista con los resultados del análisis de correspondencias, separado por una coma. Ahora utilizamos el argumento choice, seleccionamos y que queremos que nos explique la variabilidad, y ahora solamente para el eje axis, ahora axis, y ponemos igual a 1. Solo queremos que nos ayude a proyectar la contribución para el eje 1, separa por una coma. Y por ejemplo ahora solo le voy a pedir que con el comando top le voy a pedir que me arroje las 15 categorías con mayor contribución, para no ver completas todas, porque si no sería una gráfica muy larga. Si copian esto y lo pegan en RStudio, entonces lo que se va a generar es una gráfica de barras parecida a esta. Y entonces aquí lo que estamos viendo es la contribución de las variables a la dimensión 1 solamente. En el eje vertical lo que estamos viendo es el porcentaje de contribución o de explicación que cada una de las categorías está proporcionando.
En el eje horizontal vemos a las categorías ordenadas de manera jerárquica, de mayor a menor, la que más aporta, la que menos aporta de las 15 que llamamos. Y ahora lo interesante es la línea punteada roja que aparece aquí. Esta línea punteada roja lo que quiere decir es que es un promedio, es el promedio esperado de contribución de las categorías en general. Esto es, se toma en cuenta todas las categorías, se suman y se dividen entre el total de las categorías y se genera un promedio. Este es el promedio y lo que nos sirve es identificar cuáles categorías están por arriba de ese promedio en términos de contribución y cuáles otras están por abajo. Esto también nos ayuda a discriminar y a identificar cuáles variables, cuáles categorías no son tan potentes o no contribuyen tanto en la construcción de la dimensión 1, por ejemplo, situación económica en su categoría 4, la 10 de ubicación ideológica, la categoría 4 de satisfacción de vida. Podremos empezar a evaluar si estas vale la pena mantenerlas en un análisis tomando en cuenta la dimensión 1. Esto lo podemos repetir, por ejemplo, para la dimensión 2. Lo único que hacemos es en Axis cambiarlo de 1 a 2, corremos y vamos a generar la misma gráfica, pero ahora para la dimensión 2. ¿Cuáles son las categorías que más aportan de las 15? Y por ejemplo aquí es mayor la cantidad de categorías que aportan por arriba del promedio, y de las 15 más altas, la quinceava es la que ya empieza a aportar por debajo del promedio. Entonces podremos pensar si vale la pena quitar la categoría 3 de interés en la política. Y aquí la que más aporta es la ubicación ideológica en su categoría 10. Si se dan cuenta, en la gráfica anterior esta categoría no aportaba mucho a la dimensión 1, pero sí a la dimensión 2. Entonces también nos da una idea de cómo, de cuáles son las categorías que más aportan, y podemos empezar a identificar dónde se posicionan posteriormente. Hecho eso, por ejemplo, ahora lo que podemos hacer es también evaluar en términos agregados para las dos dimensiones cuáles son las categorías que más aportan. Es exactamente el mismo comando, pero ahora solo el cambio es en axis igual a 1 2.2. Esto es, estamos pidiéndole que sume todas las contribuciones que van de las categorías que van de la categoría 1 a la 2. Podríamos poner de la 1 a la 3 o algo, pero así lo estamos dejando a la 2, y se va a generar una gráfica parecida a esta, que es la misma gráfica de barras, pero ahora las contribuciones son agregadas o sumadas tanto para la dimensión 1 y 2. En ese sentido podemos ver que confianza en el gobierno en su categoría 1 es la que más aporta en general para el biplot. Después le sigue confianza en el gobierno con la categoría 4, satisfacción en la democracia, y igual aquí se presenta la variable punteada sobre la posición del 2.5% o una contribución de 2.5. Ese es el promedio esperado, y las categorías que empiezan a ubicarse por debajo de ese promedio es a partir de satisfacción con la democracia en su categoría 2, situación económica en su categoría 3 y en su categoría 1. Entonces estas son las que más aportan para un análisis con estas dos dimensiones. Después de eso, lo que podemos hacer también es, trabajando sobre la contribución, podemos graficar el biplot utilizando el comando fbis-mca-bar, porque estamos trabajando sobre las variables, abrimos paréntesis. Y ahora, por ejemplo, como lo hicimos en otro de los videos, podemos cambiar la coloración de los puntos o las proyecciones de las categorías. Las podemos cambiar, pero ahora a partir de la variable de contribución. Esto es, podemos cambiar los colores y que los colores cambien según el nivel de la contribución. Estos elementos se mantienen igual como lo hemos venido trabajando, también como lo trabajamos anteriormente para la calidad de las representaciones. Y si copian todo esto y lo pegan en RStudio, perdón, ahí no va. Si lo pegan en RStudio y lo corren, acaba el biplot, lo que se va a generar es una gráfica, con solapamiento, claro, pero es una gráfica parecida a esta. Y esa gráfica lo que nos representa es, otra vez, es el biplot, las dos dimensiones, dimensión 1, dimensión 2, los porcentajes de explicación o de varianza del total de la matriz de cada una de las dimensiones. Están las categorías en las mismas posiciones que hemos venido viendo,
Pero ahora lo que se está midiendo, lo que se está señalando con la coloración es el nivel de contribución. A medida que tienden a rojo, contribuyen más a la explicación de las dimensiones en general o en las dos dimensiones de manera simultánea, y a medida que se acercan, los colores son más cercanos al turquesa, quiere decir que tienen menor contribución. Y si se dan cuenta, los que están más enrojecidos son estas variables de confianza en el gobierno, aprobación en el gobierno 2, satisfacción con la democracia, situación económica. Aquí nos está marcando un polo, una asociación fuerte entre estas variables que más contribuyen, y por acá tenemos otro, incluyendo aprobación del gobierno 1, con estas y también estas. Tenemos otro polo. Y la de situación económica 1, si bien es la que jala, no necesariamente quiere decir que contribuya mucho a la construcción de las dimensiones. Lo que estamos midiendo es contribución a las dimensiones, no la posición. Entonces, al final de cuentas, esta aporta más. Y también lo que podemos ver es imaginar que esto es un polo y está confrontado o distanciado de otro polo. Entonces, la oposición entre las categorías está de esta forma. Esa es una otra manera de analizar la contribución, con esta gráfica. Y también podemos hacer la misma representación, pero ahora utilizando el comando alfa.var. Lo que vamos a hacer es cambiar la transparencia de los puntos proyectados a partir de tomar en cuenta como criterio de variación su valor de contribución. En vez de cambiar los colores, cambiamos la transparencia. Si esto se mantiene, todo se mantiene exactamente igual en términos de las etiquetas. Si lo copian y lo pegan después en RStudio y lo corren, se va a generar una gráfica con las mismas categorías, la misma ubicación de las categorías o las mismas coordenadas, pero lo único que va a cambiar son los puntos con los que se representan en la gráfica y el tamaño o el nivel de la transparencia o la intensidad de la transparencia. A medida que el color es más sólido, quiere decir que tienen más contribución sobre los dos planos o sobre la gráfica en general, y a medida que son más tenues su contribución es menor, y podemos confirmar que las variables que tienen más contribuciones, confianza en el gobierno, su categoría 1, la 1 de satisfacción con la democracia, la 1 de aprobación del gobierno, y en sentido contrario, aprobación del gobierno 2, eh, confianza en el gobierno 4, satisfacción con la democracia 4 y situación económica 5. Y aquí están los polos. Esa es otra manera de analizar el comportamiento y la distribución de nuestras categorías, y así podemos identificar cuáles categorías están más asociadas entre sí y cuáles no, así como cuáles aportan más a la construcción de las dimensiones utilizadas para el análisis.